Hola a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de Lógica Matemática. Del operador lógico del que vamos a hablar hoy es el condicional y sus variantes. Sin embargo, antes de iniciar voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Si aún no has visto el capítulo anterior, te dejo el link abajo en la descripción. Empezamos. En el capítulo anterior hablamos de la disyunción, a la cual definimos como una nueva proposición de la forma A disyunción B. Vimos su tabla de verdad, donde vimos que el único escenario donde la disyunción daba el valor de 0 o falso era cuando el valor de tanto de A como de B también era 0 o falso. Para todos los demás escenarios, la disyunción daba el valor de 1 o verdadero. También hablamos de la disyunción exclusiva, a la cual definimos como una nueva proposición de la forma A disyunción exclusiva B. Vimos su tabla de verdad y pudimos ver que los únicos escenarios donde la disyunción exclusiva daba el valor de 1 o verdadero era cuando tanto el valor de A como de B tenían valores de verdad diferentes. Para los otros dos escenarios daba el valor de 0 o falso. Ahora vamos a hablar del condicional. El condicional será una nueva proposición a la cual la vamos a definir de la siguiente forma. Sea A y B proposiciones, la condicional entre A y B será representada de la forma A condicional B. El condicional se representa con esta flecha en dirección a la derecha. Este operador lógico va a tener esta particularidad, que a la primera proposición se la va a conocer como antecedente o hipótesis, y a la segunda proposición se la va a conocer como consecuente o conclusión. Es decir, A hipótesis, condicional, B consecuente o conclusión. Podemos ver en su tabla de verdad que el único escenario donde el condicional da el valor de 0 o falso es cuando A, o la proposición que toma el rol de hipótesis o antecedente, tiene el valor de 1 o verdadero. Y B, la segunda proposición, que en este caso tiene el rol de consecuente o conclusión, tiene el valor de falso. Solo en este escenario el condicional da el valor de falso o verdadero. En todos los demás escenarios da el valor de 1 o verdadero. ¿Cómo podemos reconocer gramaticalmente al condicional? De la siguiente forma. Aquí te pongo unos ejemplos. Si A, entonces B. A solamente si B. B siempre que A. Si A, B. Cuando A, B. Y por último, B debido a que A. De esta forma puedes reconocer gramaticalmente en un ejercicio cuando se está haciendo alusión al operador lógico condicional. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos a la proposición A como antecedente. Pedro estudia toda la noche. A la proposición B como consecuente. Pedro se queda dormido para su examen. ¿Cómo sería el condicional de este ejemplo? A entonces B, es decir, si Pedro estudia toda la noche, entonces Pedro se queda dormido para su examen. Podemos ver aquí las otras formas de poder reconocer al condicional. Aquí tenemos el ejemplo si A, B. Si Pedro estudia toda la noche, se queda dormido para su examen. O el ejemplo B siempre que A. Pedro se queda dormido para su examen siempre que estudia toda la noche. Ahora vamos a hablar de las variaciones del condicional. Veamos. Siendo la proposición original A entonces B, las variaciones del condicional son: en primer lugar tenemos a la recíproca, es decir, B entonces A. En segundo lugar tenemos la inversa, la negación de A entonces la negación de B. Y por último tenemos la contrarrecíproca, la negación de B entonces la negación de A. Para que quede claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos las proposiciones A, un número es divisible para 4. Y la proposición B, un número es divisible para 2. Entonces tenemos la proposición original A entonces B, que será: si un número es divisible para 4, entonces un número es divisible para 2. La recíproca sería:
B entonces A. Es decir, si un número es divisible para 2, entonces un número es divisible para 4. La inversa sería la negación de A, entonces la negación de B. Si un número no es divisible para 4, entonces un número no es divisible para 2. Y por último tenemos la contrarrecíproca, que sería la negación de B, entonces la negación de A. ¿Cómo sería aquí? Si un número no es divisible para 2, entonces un número no es divisible para 4. Ahora vamos a ver este punto importante, donde te voy a demostrar que una proposición puede ser reemplazada por su contrarrecíproca sin que afecte su valor de verdad. Tenemos a las proposiciones originales A y B. Recuerda, aquí van todos los posibles escenarios o valores de verdad de estas dos proposiciones. Calculamos el condicional A entonces B. Recuerda que dijimos que el único escenario donde el condicional daba el valor de 0 falso era cuando el antecedente tenía el valor de 1 o verdadero y el consecuente tenía el valor de 0 falso. Todos los demás escenarios daba el valor de 1. Ahora procedemos a calcular la negación de las proposiciones originales. Recordemos que la negación es el valor opuesto al de la proposición original. Si A en este caso es 1, la negación de A será 0. En este caso 1, la negación de A 0. En este caso A vale 0, la negación de A vale 1. Y acá también, si A vale 0, su negación será 1. De manera análoga hacemos lo mismo con la proposición B. Aquí es 1, 0, acá es 0, entonces acá va 1, acá es 1, va 0, aquí 0, va 1. Y ahora calculamos la contrarrecíproca. Nuevamente tenemos un condicional, el único escenario donde da el valor de 0 falso es cuando el antecedente tiene el valor de 1 o verdadero y el consecuente tiene el valor de 0 o falso. Para todos los demás escenarios da el valor de 1 o verdadero. Hemos demostrado que una proposición puede ser reemplazada por su contrarrecíproca sin que se afecte su valor de verdad. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Mategeek. Nos vemos en clases.